Hola, muy buenas a todos. La verdad es que no soy muy dado a esto de los vídeos, pero creo que va a ser más efectivo, más rápido, más sencillo. Y espero que se oiga bien. El tema de las especies exóticas es complicado y cada vez hay más polémica con él. Las especies exóticas son consideradas todas aquellas que no son propias del lugar en el que estamos. Por ejemplo, los que estamos en la península no son especies autóctonas y por lo tanto exóticas. Las especies de Canarias, por ejemplo, o algunas del norte de África, algunas de Europa. Sí es verdad que hay especies que no son exóticas porque están presentes en otros países y es la misma especie. Una Lasius niger es la misma que hay en la península que la que hay en Francia, por ejemplo. Pero sí es verdad que cuando hablamos de exóticas nos vamos a referir a especies sobre todo que son de otras latitudes, de otros continentes o de otros países. En este caso es una cuestión ética, ¿vale? Porque resulta que las especies exóticas se pueden adaptar y aclimatar a la región, al lugar en el que nosotros vivimos. ¿Se nos pueden escapar? Sí. A mí se me han escapado colonias de Dolichoderus quadripuntatus, que es ibérica, y me la he encontrado al cabo de 2 meses en un hormiguero de Mesor. Se me han escapado Plagiolepis, también es ibérica, y me la he encontrado en un terrario de un lagarto. Es decir, que por mucho que pongamos cuidado, que yo no niego que lo pongamos, tenemos ese pequeño riesgo que asumir de que una especie se nos pueda escapar, una colonia. El peligro llega cuando las colonias son realmente potenciales de modificar los elementos naturales que nos rodean. La Linepitema humile es un caso. ¿Cómo entró a la península? No tenemos ni idea, no hay un estudio, pero sí sabemos que ha alterado los ecosistemas de todas las zonas fluviales del Guadalquivir, del Ebro, zonas en Madrid, por ejemplo, zonas en Toledo. Yo he visto unas colonias en Toledo impresionantes, y todas esas Linepitema, la hormiga argentina, lo que hace es desplazar al resto. Desplaza a otras especies autóctonas que ya tienen su trabajo y su función dentro de la península ibérica o de otros ambientes. Entonces eliminamos una especie de manera inconsciente, de manera involuntaria, a favor de otra que es mucho más fuerte y mucho más potente. A la hora de aconsejar y de decir a la gente si debe coger o no debe coger exóticas, comprarlas, adquirirlas, ya partimos de la base de que no se deben adquirir hormigas. Ni es mejor acudir a gente que las cría, que cría hormigas que están cercanas a nosotros, y pedirles que nos den reinas directamente, que nos las regalen. Si tenemos una colonia un tanto potencialmente peligrosa, el resultado podría ser catastrófico. Hace muy poquito nos han dicho que hay una especie, no voy a decir todavía cuál porque están haciendo el estudio y el trabajo, que ya está en el sur peninsular. Es parecida a la Solenopsis, pero no a las que tenemos aquí, sino a las americanas. Pica y es potencialmente peligrosa, y ya la tenemos en el sur de la península. ¿Cómo ha entrado? No se sabe. Probablemente por ser una especie muy atractiva de criar, probablemente haya entrado por criadores y que se hayan escapado, las hayan soltado. Entonces es un tema grave. Tenemos que tener conciencia ecológica. Tenemos una biodiversidad impresionante en la península, en las Islas Baleares, en Canarias, en todo lo que es nuestro territorio, y no tenemos ni derecho ni poder para cambiarlo. Al revés, tenemos que tener conciencia ecológica de querer conservar lo que tenemos, porque al final es lo que le vamos a legar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así pues yo os invito a que tengáis muy en cuenta eso. Ha habido problemas en el pasado de una mujer que fue picada por una Solenopsis en Málaga. Esa Solenopsis era una Solenopsis invicta. Gracias a Dios fue detectado a tiempo y la especie no entró a la península, pero podría haber entrado. Conciencia ecológica y ética. Es intentar no tener especies que no podamos con ellas directamente. Habrá quien diga que, hombre, yo soy experto y puedo criarlas y puedo tenerlas en mi casa. Yo llevo 7 años en este mundo, casi 8, más bien 8, y
y os digo que no me considero todavía totalmente o suficientemente experto como para tener especies exóticas en mi casa. En mi conciencia y en mi ética me lo impiden, además. Yo no las voy a tener. Pero es verdad que incluso en universidades, donde los biólogos, la gente que ha estudiado, puede tener especies en entornos perfectos para ellas, tampoco son capaces. Y por ejemplo os pongo el caso de Faunia. Faunia en Madrid han tenido en varias ocasiones cortadoras de hojas. Han tenido especies de estas americanas. Se les han muerto. No han sido capaces de tenerlas. Es que es complicado. Sabemos que esa especie es muy raro que pudiera estar en España, aunque se escapara, pero hay muchas que son potencialmente peligrosas. Entonces desde aquí yo os hago una invitación con este vídeo chapa, muy largo, a que tengáis en cuenta eso. Es un problema grave y debemos evitar que se siga difundiendo esta historia de que criar hormigas mola, y si son exóticas más todavía. Como dato, no sé si sabéis que la hormiga bulldog, la australiana, que se vende, y hay gente que la adquiere, yo no sé de dónde sacan esa idea tan absurda y loca, la primera picadura de una hormiga bulldog, un solo individuo, te provoca un chungo bastante gordo, tienes que ir al hospital y tal. Bien, la segunda picadura normalmente es mortal. No sé, es que es una idea ya, yo creo que suficientemente interesante como para asustar a la gente a criar exóticas. Aquí la especie que ha entrado en la península por el sur pica. Normalmente dicen que en las manos no notas ni el picotazo, pero si te suben por las piernas o por los brazos te pueden picar. Si tienes alguna sensibilidad a ese veneno, sufres un shock anafiláctico, y ya sabemos lo que significa. Si estás en medio del campo y no tienes ayuda ni auxilio, pues podrías morir. Yo pinto las cosas como son, no digo nada extraño. Y por el lado de eso, de la conciencia ecológica, por favor, tenemos un país maravilloso, tenemos un territorio maravilloso, tanto en la península como en las islas, y lo único que provocamos al introducir especies exóticas con el peligro de que se escapen, insisto, a mí se me han escapado ibéricas, o sea que las exóticas también se pueden escapar, y luego hay gente sin conciencia que las suelta también. El peligro es que nos carguemos nuestro propio entorno, y bastante chungo está ya, entre contaminación y entre cómo lo estamos cuidando, que no está muy bien del todo, como para que encima sumemos un peligro más. Conciencia, ética, no le deis más vueltas. No merece la pena tener especies exóticas cuando tenemos la oportunidad maravillosa de unas 300 especies ya registradas y citadas en España, unas 370 si sumamos las de Canarias, y probablemente queden por descubrir otras 50, 60, 70 especies. O sea que os animo a seguir criando especies nuestras, os animo a difundir ese mensaje, que sigamos criando especies nuestras, que si tenemos que intercambiar o regalar o donar, adelante, que no lo convirtamos en un negocio ni en un comercio, porque no merece la pena. No merece la pena ganar 4 euros, 5 euros, para que luego, pues eso, que las tenemos en el campo, leches, que podemos coger las hormigas de cualquier sitio. Que yo ayer estuve en un pueblo de aquí de Guadalajara, de la Sierra de Guadalajara, del Alto Tajo, y cogí una especie que todavía no había visto en mi vida, probablemente sea la primera cita para mi provincia. Es cuestión de ir buscando. Por cierto, un sitio, y aprovecho para decíroslo, en el cual vamos a hacer una quedada el día 15 de septiembre, y hay especies de alta montaña, súper guay. Ya informaré de más. Vale, pues eso, por favor, no sé, si hacedme caso porque confiéis en mí. Eso está bien, gracias. Si confiáis en mí, gracias. Y si no, pues por lo menos difundid el mensaje de, por favor, chicos, venga, que podemos disfrutar de nuestras especies, no traigáis de fuera, que no hace falta. Va en serio, ¿eh? Yo he pescado, por ejemplo, soy pescador, y he pescado una tortuga de Florida en medio de un río en la provincia de Guadalajara, y esa tortuga probablemente se habrá cargado el medio de subsistencia y alimentación de unos 20-30 galápagos leprosos que son autóctonos nuestros. El cangrejo rojo nos hizo polvo, el cangrejo español desapareció en muchos sitios por su culpa. Podríamos decir tantos casos.
de serpientes, cotorras, que sí, que eran animales de compañía muy bonitos y de repente un día se escaparon, se soltaron, no se sabe bien, y ahora nos han jodido la biodiversidad. La gente sale por ahí, oh, defended el oso, defended el lobo, defended los buitres, pero luego al final, si no lo hacemos cada uno de manera particular, lo de defender y conservar nuestro entorno, nuestra biodiversidad, pues nada, no se conserva, y nos pasará como en otros países, que al final tenemos 50.000 especies biodiversas, pero de esas 50.000, 30.000 no son nuestras. Chicos y chicas, que tengamos en cuenta eso, que las exóticas no nos van a... Son muy bonitas, sí, son muy bonitas. Yo tengo en mi casa una Camponotus gigas o gigas disecada que me regalaron hace unos años, preciosa. Pero es de Asia. Yo no puedo criar eso, es que no me entra en mi cabeza, no me entra en que puedo ser muy bueno, sí, ¿y qué hago? Luego salgo, pero mira, tengo una colonia de... yo qué sé, de Feidole megacéfala, no sé dónde. ¡Qué bonita! ¡Ah! Muy bien. Ahí se queda. Es que, ¿qué es? ¿Por el gusto personal de criar exóticos? Pues vete a una tienda de animales que tengan otro tipo de exóticos, que están criados en cautividad en nuestro país, te los compras, te los llevas a casa, tienes cuidadito, eso está regulado. Pero es que encima de las hormigas no está regulado. En Polonia detuvieron a una mujer hace unos meses por llevar hormigas de fuera de Polonia a Polonia. Estaba detenida, es una noticia que me he enterado hace poquito, y lo han acusado de un delito medioambiental. Aquí en España, pues en principio está prohibido coger cualquier tipo de animal, hasta las reinas que cogemos nosotros está prohibido. Pero bueno, se nos hace la vista un poco gorda, pero claro, imaginaros que un día os pillan en una aduana, os pillan en algún lugar con una especie exótica y alguien considera que es potencialmente peligrosa. Estaréis cometiendo un delito medioambiental y está penado con multas bastante altas. Y si es reincidente, pues igual hay hasta algún tipo de pena de prisión. Amigos, amigas del diario de Patricia, que lo dicho, que las exóticas no merecen la pena, serán muy bonitas, nos darán muchos likes en nuestros canales, en nuestros Facebook, en donde queráis, pero al final, ¿qué es lo importante? Disfrutar con nuestra afición a criar hormigas, disfrutar estudiándolas y conociéndolas. Y yo desde luego disfruto mucho saliendo al campo y ¡oh! Una hormiga, cojo mi lupa, ¡oh! Esta especie, ¡oh! Esto es raro, esto no me suena, ¡ah! Me la guardo, ese espécimen, me guardo ese individuo en un poquito de alcohol, me lo llevo a casa, me pongo mi lupa binocular, me la estudio, ¡oh! Una cita nueva, ¡oh! Es disfrutar de esa manera. Porque al final resulta irónico, ¿no? Hay gente que se compra una colonia de Camponotus, no sé cuántos, la mete ahí, me ha costado 300 pavos. ¡Hala! Y a los 2 meses ha muerto. ¿Qué 300 pavos más bien invertidos? Pues prefiero irme a un asador y comerme un chuletón así de grande, por 100 pavos, un chuletón de buey bueno y auténtico, y ese sé que lo he aprovechado, lo he disfrutado y no me he llevado el chasco de que se hayan muerto. Mi colonia exótica, aparte de los peligros que, insisto, tiene peligros evidentes y además peligros que en algún momento pueden ser perjudiciales incluso para el ser humano, como esta especie del sur peninsular recién descubierta, que no es de aquí, es de fuera y que encima pica. Hay otras especies cercanas que también lo hacen, pero no a ese nivel. En fin, corto, que ya me estoy enrollando mucho. Espero que os sirva de algo este vídeo para intentar aconsejar a los demás, para intentar dar consejos a todo aquel que pregunte por las especies exóticas, todo aquel que tanto publica, que he visto algún canal, ¿no? Que tienen especies exóticas y que las enseñan y que, oh, qué guay. Uf, qué guay, sí. Sí, serán guays, y eso no lo niego, pero no es ético. No es ético, va en contra de, digamos, el espíritu mirmecológico que tenemos los aficionados de este país. Es así. La mirmecología en España surgió alrededor de la marabunta, del foro, y de la AIM, de la Asociación Ibérica de Mirmecología. Y una de las bases de ese movimiento mirmecológico es no
queremos exóticas, no queremos comerciar con hormigas.